un gusto, Pierre, que estés con nosotros. Verdaderamente es un placer tenerte acá en una fin de año ya. Así que bueno, todo un esfuerzo para todos, pero estuvimos pospusiendo esta fecha, pero finalmente lo pusimos concretar. Contarte, Pierre, que este es un ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales que se llama Diálogos de la Ciencia Política. Creo que en alguna oportunidad conversamos de que es una facultad muy nueva. Recién es la cuarta cohorte. El año que viene vamos a tener nuestros primeros egresados, algunos de los cuales acá los están participando. Así que bueno, es una facultad en formación, en construcción, y estos encuentros verdaderamente son muy importantes para nosotros, para, bueno, ir configurando la carrera y ir construyendo algunas líneas de trabajo en esta facultad. Así que bueno, sin más, presentarlos, nos acompaña con Pierre Hosti, espero haberlo pronunciado bien, voy a presentarlo brevemente. Pierre es PhD en Ciencia Política de la Universidad de California en Berkeley, es actualmente profesor en la Universidad de Valparaíso en Chile, es uno de los estudiosos más reconocidos sobre populismo. Su enfoque relacional sociocultural ha inspirado numerosos estudios sobre populismo en diferentes países. Entre sus publicaciones más recientes están las coediciones del Oxford Handbook of Populism y el Populism in Global Perspective, que ese todavía está en prensa. Nos ha compartido algún artículo sobre ese libro, Pierre, así como una contribución sobre su enfoque en un número especial de participación y conflicto de este año, el 2020. Ha contribuido además significativamente al estudio de la política argentina con sus tesis sobre la bidimensionalidad del espacio político argentino y los conceptos de lo alto y lo bajo. También es autor de Los Capitanes de Industria de 1990 y ha sido profesor en Canadá, Argentina, Estados Unidos y Chile. Fue objeto últimamente de entrevistas sobre populismo en Francia, Turquía y Estados Unidos y en Argentina. Bueno, Pierre, un gusto que con nosotros. Entonces va a ser una presentación, Pierre, de 40 minutos, y después nos acompañan dos queridos profesores y distinguidos colegas, Marcelo Nazareno y Esteban Torres, que bueno, van a abrir el fuego y hacer unos comentarios. Así que todo tuyo, Pierre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para esas conferencias, creo que más que todo que son de diálogos, conviene no simplemente recalentar en el horno ponencias que uno ya ha hecho en el pasado, sino quiero tratar de abrir algunos planteos nuevos, parcialmente polémicos, que es lo que voy a tratar de hacer en esta primera parte. Y este semestre me di cuenta escribiendo esta ponencia, estoy dando un curso sobre metodología cualitativa, lo saben algunos alumnos que nos están mirando, y terminó influenciando un poquito la charla, porque una de las eternas preguntas que tenemos en el planeta siempre es ¿qué es el populismo? La cantidad de gente que escribe sobre eso es impresionante, y eso entra perfectamente en lo que es en metodología concepto y formación de concepto. Entonces, mire, esta ponencia va a ser desde tres ángulos de la disciplina nuestra. Una claramente de teoría, quizás más teoría social, tenemos un sociólogo, teoría sociológica, pero igual bien de teoría, como también lo era la obra de Ernesto Laclau. Otra que es de política comparada de lo que pasa en el mundo, o sea, casos, situaciones, y como dije, un poquito de metodología. Pero en particular, a mí personalmente me interesa mucho el diálogo, tanto teórico como empírico, con la obra de este gran argentino. No estoy hablando de Perón, sino de Ernesto Laclau. De hecho, sale este mes después de 4 años de trabajo, un año de en Córdoba, sobre un libro en el cual estuvimos trabajando Francisco Paniza, Ben Moffitt, yo, con la participación de Stravakakis, que es como un pope de la Escuela de Laclau en Europa, donde tenemos expertos top de la Escuela de Essex y mi modesto enfoque, que también se conoce en Argentina, tratando de hacer una fusión que llamamos un poco post-laclauiana, una visión un poco revisionista de la teoría de Laclau,
pero con el propósito de hacer un conjunto teórico robusto y coherente. Eso es el libro en cuestión. Y ahí también está muy de Argentina nuestra amiga María Esperanza Casullo, pero también hay intelectuales vinculados a la izquierda populista europea, especialmente Syriza en Grecia. Pero el propósito de la charla de hoy no es para nada lo que está en este libro, sino de hablar de cosas un poco distintas. Entonces, empiezo ya. Una cosa que había descartado de modo convincente Laclau cuando escribió fue intentar definir el populismo a partir de características que él llama ónticas, o sea, cuáles son sus características basado en la empiria. Él quería hablar más bien de lógicas y la estrategia que descartó del todo y de hecho no funciona es la de lo que uno puede llamar el más pequeño denominador común. Y de hecho este más pequeño denominador común no se encuentra nunca y es una impas. Pero del mismo modo que lo decimos en el libro, y yo creo que eso lo hablamos mucho en Córdoba con Marcelo, sé que está muy de acuerdo, quizás Ernesto descartó muy rápidamente cualquier componente social o sociológico del populismo. Es decir, cuando pasó de un enfoque más centrado en el marxismo a algo muy postfundacional, muy postmoderno, es posible que, bueno, él siempre hacía gestos muy radicales, que en eso quizás estuvo echando el bebé con el agua del baño, como decimos informalmente, y creo que hay maneras de recuperar componentes sociológicos que se han dejado de al lado sin entrar en cualquier fundamentalismo antiguo y obviamente sin hablar de predeterminismo. Y creo que Marcelo y yo estamos pensando en un artículo en este sentido. De todos modos, para una teoría muestra su utilidad mientras tanto sirve, mientras tanto nos dice algo sobre la realidad óntica, después de todo, sobre la realidad óntica del mundo. Y algo que llamó la atención mucho a mi colega y amigo Paniza, que no se lo puede sospechar de anti-Laclau, trabajo mucho con él, es que cuando trata de armar special issues sobre enfoques laclauianos, sobre lo que pasa en el mundo, sobre situaciones políticas latinoamericanas, es realmente bastante pobre lo que aporta la teoría. La gente que está mucho en lo de Laclau tiene que repetir un poquito las mismas verdades dogmáticas que además solamente iniciados se entienden, pero hay que ver si nos sirve mucho para entender. Yo creo que sirve mucho como estrategia política y lo de hacer cadena de equivalencia es inteligente a nivel de estrategia, pero para entender fenómenos muy distintos, que sea lo de Bolsonaro, que sea el populismo de derecha en Europa, uno puede tener ciertas reservas. Entonces, yo creo que uno puede encontrar algo que no sea ni el positivismo ingenuo de mucha de la política comparada en ciencia política, pero que no sea en el otro extremo este postestructuralismo que no es fundacional y que Marcelo y yo lo estamos notando, siempre termina en la cosa un poco insignificante de la contingencia, ¿no? Todo es contingente y bueno, la verdad que no necesitas un doctorado para decir que las cosas pueden ser contingentes, ¿no? Entonces, para ver si desde la teoría se puede aportar algo a la comprensión académica del mundo real. Y ahí es donde desde la metodología cualitativa, todo el campo de la ciencia cognitiva, o sea, probablemente no lo conocen, pero de George Lakoff en adelante, nos puede ayudar mucho en entender cómo los humanos, nosotros construimos categorías y de hecho eso es bastante distinto del método que siempre nos enseñan en ciencia política positivista, lo de Sartori, hay toda una literatura sobre eso. Y ahí me refiero particularmente a lo que en ciencia cognitiva se llama los efectos de prototipos. Lakoff hablaba del prototipo de una madre, los estudiantes míos se acordarán de eso.
pero creo que los efectos de prototipos funcionan incluso en cómo la cloud modeló el populismo, como yo lo modelé, como lo modelan casi todos. Y creo que también uno puede rescatar de la tradición interpretativista, que no es la positivista, toda esta noción de los tipos ideales, que también es algo que a mí me parece bastante válido. Entonces, antes de empezar con lo mío, voy a hacer lo que Ernesto siempre hacía, que es decir, tratar de mostrar debilidad del otro, que en este caso es el amigo e inspirador Ernesto Laclau, así que un poquito de su propia receta. Entonces, hay 4 cosas que yo veo como débil o que necesitan algún tipo de revisionismo para ayudarnos a entender mejor el mundo. Y yo creo que no cabe muchas dudas a esta altura que el modelo teórico de Laclau tiene muy poca utilidad, para no decir una utilidad nula, para entender el populismo de derecha. El populismo de derecha, particularmente en Europa, pero también para Trump en Estados Unidos. Como dije, es una excelente estrategia política que aplicó, que usó Pablo Iglesias y Errejón para construir Podemos. Y yo creo que también funciona de modo excelente para entender la formación del kirchnerismo allá en el 2003. Y yo creo que además, volviendo a lo de los prototipos, yo creo que la formación del kirchnerismo con la crisis del 2002 sirvió de prototipo concreto para la teoría de Laclau con las demandas insatisfechas, cadena equivalencial, el nombre de Néstor, que servía un poco de significante vacío, como lo fue lo de Perón en el 73 y también en el 45. Bien, pero salgamos un poquito de nuestro rinconcito y ¿para qué me sirve lo de Laclau? Para entender el nacionalismo nativista. Y este nacionalismo nativista es probablemente el elemento más central del populismo de derecha. Yo creo que poco. Un nacionalismo, Laclau casi nunca habla de nacionalismo, pero el nacionalismo está presente en todos los populismos, no solamente los de derecha, sino los de izquierda. En el peronismo, ustedes saben de eso, o sea, el campo no solamente es popular, sino que es nacional. En la derecha de Trump, Make America Great Again, ahora es el Partido Nacionalista, o Orbán en Hungría. Entonces, este componente nacionalista es bien central en todos los populismos y no está muy presente en lo de Laclau. Segundo, yo me pregunto si hace justicia a la centralidad del líder, que en su teoría, al fin del día, juega nada más que un rol de lo que él llama superficie de inscripción. O sea, es el nombre, ni siquiera es el líder, es el nombre del líder. Como que Perón quiere decir todo, pero Perón también actúa, Perón escribe cartas, Perón hace cosas y Chávez, o sea, no dormía nunca, dormía 4 horas a la noche y estaba siempre actuando. Y ahí yo creo que hay que volver un poco a la noción de actores. Si no los queremos hacer colectivos, por lo menos está la persona de Hugo Chávez, está la persona de Trump, que son mucho más que superficie, que por sus acciones, su praxis, también sus rasgos, juegan un papel importante en las identificaciones populistas y en crear esas equivalencias. Entonces, este papel activo del líder creo que es muy central y es un poco gracioso porque la teoría de Laclau siempre oscila entre un estructuralismo bastante fuerte después de todo y la contingencia, perdiéndose la cosa un poco intermedia de los actores. Y volviendo un poco al populismo de derecha, yo dudo personalmente y muchos que el populismo de derecha realmente sea un producto de articulaciones de demandas insatisfechas, como sí lo fue en el 45 en Argentina o en el 2002 aquí, en Argentina también. Entonces hay algo un poco distinto. Y finalmente, 4, lo de las identidades, paradójicamente en el esquema de Laclau viene al final del proceso esquemático. Es decir, ocurre una vez que la identificación política está lograda. Pero yo creo que el populismo desde entrada
juega con identidades que ya existen, identidades sociales, identidades socioculturales, identidad de subordinados, identidades de gente culta, identidades nacionales, que eso anteceden obviamente al líder, y juega con eso desde la entrada, y eso lo veo enteramente ausente en la teoría de la clave, mientras que para mí Gramsci lo pega más en el clavo, porque Gramsci sí juega con eso, con la importancia de la cultura popular, por ejemplo, en la batalla por la hegemonía. Entonces, dicho esos aspectos más débiles, creo que la fusión que presentamos en aquel libro sirve sin descartar para nada, es como una crítica constructiva, fusionar algo nuevo que nos sirva. Entonces, bueno, eso es el problema de preparar por adelante. Yo había dicho que aquí volviendo a la cosa metodológica y de las ciencias cognitivas, hay efectos de prototipos que sin duda ocurren y del cual realmente ningún investigador se salva. Incluso Ernesto Laclau con Argentina 2002-2003 y el Perón 73. Casmude, que es muy influyente, no en Argentina, pero es para que sepan, es la versión más hegemónica en el mundo de eso que es el populismo, se inspira claramente del populismo de derecha en Europa, de Bélgica y los Países Bajos en particular. El viejo O'Donnell, cuando hablaba de populismo ahora muertos, tenía Perón y Vargas en mente. Bueno, ¿para qué no volver? Los griegos antiguos tenían esos tribunos demagógicos. Y bueno, yo, Piero Stigui, tampoco soy exente, pero quizás tuve suerte que los míos, como efectos de prototipos, fue el ahora totalmente caído en desgracia Carlos Menem, que en el 89 era bien populista, y el propio Perón. Pero tuve suerte en que una vez que desarrollé mi tipo ideal, mi modelo, apareció Hugo Chávez, que calzaba pero perfectamente, y si eso no alcanzara, hace poco salió Donald Trump, que es otro que funciona a maravilla. Entonces, para terminar la parte metodológica, el efecto de prototipo, si uno lo analiza bien, si uno lo reflexiona, puede dar lugar a la creación de lo que Max Weber se hizo famoso para eso, que es de tipos ideales. Y es lo que yo al final creo que con mi noción de alto y bajo, es al final del día una creación teórica, pero basado en la observación empírica, como lo hizo Max Weber, creando un sentido puro que fuera coherente a nivel de la lógica, no solamente a nivel de lo que uno ve en el mundo. Por suerte para mí siguen apareciendo gente como Chávez y Trump y es uno por década, pero es que obedece un poco a una lógica interna de sentido y es lo que los hace coherente. Bueno, igual eso no se hace en 2 días. La gente que me conoció sabe que tuve que calibrarlo, sacar cosas, volver, es como conseguir el calibraje perfecto. Y de hecho, una de las cosas que me provocó muchos problemas es que los latinoamericanos, más que de izquierda, siempre hablan de clase, la diferencia social, desigualdad, y eso está muy así. Lo mismo en Estados Unidos, los que son en América Latina. Pero lo que yo no sabía qué hacer era con el componente nativista o nacionalista. Lo saqué, lo volví a poner, lo saqué, y ahora está ahí para siempre, y ahí critico mis directores de tesis en Berkeley que decían que no, pero la verdad es que era que sí. Entonces, mire, la parte que más, los elementos de este tipo ideal, por el cual más se me conoce es lo de la parte sociocultural, de lo bajo y alto, y ahí estoy endeudado a sociólogos, más que todo Bourdieu con lo de la distinción, pero creo que Gramsci también hablaba bastante de eso. Mi dificultad fue hacer el vínculo lógico, teórico, con la parte del nativismo, y ahí, que es muy presente en la derecha populista, nativista, y la noción de la cuestión más grande del nacionalismo. Y al final, muchos elementos de cultura popular se centran en los de acá, y es muy
conocido que gente de sectores medios altos por arriba viajan más, hablan muchas veces idiomas de otros del norte, o sea, ahí ya se vincula un poquito con lo de capital cultural y condición socioeconómica. Entonces, eso permitía un anclaje, pero yo creo que como muchas de las élites tienen este vínculo con procesos de globalización, permitió que esta reacción tuviera este carácter no solamente de clase, sino de reivindicar lo de acá en contra de amenazas que se percibe que vienen desde afuera. Entonces, bueno, sí, por ejemplo, cuando uno habla de lo de aquí, que tiene un componente de sociocultural, lo que yo uso, que terminé usando en inglés, lo de from here, home pride, pero se traduce también en un cierto lenguaje. Yo pienso en el de Jauretche, o sea, él hablaba en términos más coloquiales, más informales, y ahí también hay una coincidencia entre lo de acá y una conciencia social en contra de lo que él llama el medio pelo, que también es un lugar donde el medio pelo siempre imita lo que está afuera. Jauretche habla de otro modo que no es reconocido en la academia formal, pero que se centraba en lo local y en lo popular. Y bueno, los argentinos en su sentido común no es ningún descubrimiento, siempre hablan del campo nacional y popular, y eso para mí no es una coincidencia, o sea, hay un vínculo hasta teóricamente lógico en lo nacional popular. Entonces, y también cuando observé a los populistas reales, no es cierto que hablan solo de clase o de sectores populares, no es cierto. Hugo Chávez se pone la bufanda que son los colores mismas de la bandera venezolana. Orbán en Hungría es completamente nativista. El instituto de Cristina se llama el Instituto Patria, no se llama el Instituto Pueblo. O sea, esta noción es presente realmente en muchas partes del discurso y del actuar populista. Bueno. También volviendo un poco a la crítica anterior, eso afecta menos a argentinos, pero para los laclauianos de Europa, que muy de la escuela de Essex, lo que ellos hacen es análisis muy ortodoxo de discurso, o sea, hacen análisis de discurso muy ortodoxo, y todo se vuelve estudios de discursos y nada más que eso. Pero como había escrito de Hippola hace mucho tiempo, no hay absolutamente nada sobre condiciones de recepción de los discursos. Entonces, lo que termina siendo muy paradójico es que desde un enfoque laclaviano, porque son de izquierda, ellos en Europa niegan que el populismo de derecha radical exprese demandas reales insatisfechas. Dicen que es nada más que discurso que ellos hacen. Pero después yo pregunto, bueno, pero ¿por qué lo compra la gente? Y ahí termina siendo súper pobre. Vuelven a caer en cosas de falsa conciencia, que están engañados, que es lucha de discurso con resultado contingente. Bueno, yo les digo que a nivel de contingencia les va bastante mal. Quizás tendrían que analizar un poquito más la sociedad en que están y por qué pega tanto. Entonces, para no caer en el viejo insulto de demagogia, hay que estudiar condiciones de recepción y no puede ser solo discurso. Tiene que ser, como digo en mi libro, discurso más experiencias de vida, y es ahí donde la cosa pega o no pega. Bueno. Entonces, en breve, para resumir esta primera parte más larga, creo que hay una imposibilidad de descartar completamente lo óntico sin arriesgarse de condenarse a la irrelevancia analítica. Si no lo construyes desde lo óntico, tiene que tener relevancia óntico, si no, no te sirve, son como discusión sobre el sexo de los ángeles. Segundo, hay efectos de prototipos reales que juegan, y de eso nadie se zafa. Y yo creo que en vez de negarlo, uno tendría que hacer, por lo que yo hice, a partir del efecto de prototipos, tratar de integrar lógicamente
lo que uno ve a nivel de sentido para lograr lo que Weber llamaba una completa adecuación a nivel de sentido. Eso es la frase de Max Weber. Crear básicamente un tipo ideal inteligente que entrega lógicamente a nivel de una adecuación completa de sentido. Y tercero, bueno, si uno logra esta adecuación a nivel de sentido, quizás no es una sorpresa, no es pura suerte que más adelante surgen otros casos que se parecen a este tipo ideal, como lo son Chávez y Trump, o para ser más académico, el chavismo y el trumpismo. Mire, empiezo con un poco lo de, muy brevemente, para los que no nos escuchan, para no solamente estar anclado en América Latina, en realidad hay tres grandes tradiciones en el mundo sobre populismo y cada una tiene además connotaciones muy distintas, algunas bien positivas y otras muy negativas, y ha sido muy difícil lograr que esas tres regiones del mundo dialoguen, y creo que desde hace 10 años empieza a estar ocurriendo. En América Latina, bueno, menos en Chile y Uruguay, y en Estados Unidos, el concepto de populismo, por lo menos para sectores a la izquierda del centro, con afinidad hacia las demandas de los sectores populares, ha tenido una connotación más bien positiva. Que en la obra de O'Donnell, esos populistas satisfacen demandas populares, industrializan el país. Es más bien un término positivo. Mientras que en Europa es realmente muy, muy negativo. La primera vez que llegué a Francia empecé a hablar bien del populismo, como que me querían matar y yo no entendía el por qué, pero para ellos, muy traumado por la experiencia del fascismo, el populismo ha tenido una connotación bien, bien negativa, y se parece un poquito a cómo los antiperonistas argentinos ven el populismo, es decir, lo ven como algo autoritario, nacionalista en el sentido peligroso de la palabra, y donde el líder está encima de cualquier división de poder, de cualquier modo republicano de proceder. Entonces lo ven como una cosa peligrosa para las instituciones y la vida republicana. Pero otra vez los antiperonistas argentinos copiando un poquito a Europa. Mientras que en Estados Unidos, el populismo, eso tienen que saberlo, lo han visto como una cosa muy basista, se dice grassroots, y también bastante criolla. En este sentido, no es tan distinto de cómo lo ven los peronistas argentinos, pero hay una diferencia importante, es que en la noción norteamericana del populismo, el líder no tiene presencia. Es realmente un movimiento de base y más que de gente común, muchas veces rural del interior. Es que era como un movimiento del interior en contra de los ferrocarriles, de los grandes monopolios bancarios y de la grande ciudad, donde quieren hacer valer sus derechos socioeconómicos. Sería como un peronismo del interior, más o menos, pero sin la parte de caudillo. Entonces, esas tres tradiciones con mucha dificultad de diálogo, y la cosa más graciosa fue en la reunión de Obama, Peña Nieto y Trudeau, lo llaman los amigos, en que Peña Nieto empezó a copiar la versión europea del populismo, y Obama se enojó y dijo, bueno, pero yo soy populista, yo trabajo para la gente común, y la gente estaba, pucha, Obama es populista, no sabía, pero él volvía a la vieja tradición norteamericana que trabajaba para el pueblo. Bueno, lamentablemente los europeos están ganando la batalla mundial sobre la hegemonía del sentido del concepto de populismo, y es un poco por eso que estuve escribiendo el libro. Entonces, ahora sí. Eso es lo que yo estaba hablando antes. Ahí me tomó mucho tiempo desarrollar esta parte. Esta parte ya lo dijimos. Entonces, tres grandes tradiciones. Entonces, bueno, no se descoloquen por este gráfico realmente súper pesado, pero básicamente creo que en el mundo hay 5 grandes visiones sobre qué es el populismo, y voy a tratar de ir rápido. La primera es
completamente latinoamericana, y aquí se empezó a hablar del populismo mucho antes que en Europa y de manera mucho más teórica que en Estados Unidos, así que felicitación a América Latina, y eso se debe principalmente a argentinos y brasileños, la obra de O'Donnell, Cardoso, Gino Germani, en fin, no vamos a repetir todo eso, y ahí hubo como dos paradigmas. El primero fue el de la modernización, que era hegemónico a fines de los años 60, y ahí entra Germani con su teoría muy conocida, que no hay que repetir, sobre el peronismo como modo de transición a la modernidad, etcétera, etcétera. Y después, en los años 70, con la teoría de la dependencia, una parte más económica, con O'Donnell y su modelo Easy, que se vinculaba al populismo, etcétera. Pero en todo caso, unas teorías muy sofisticadas y centradas en América Latina. Esta cosa que es súper rica y muy compleja, muy sutil, cayó en desusos completamente. Uno, porque la teoría de la modernización nadie ya está esta escuela, y segundo, porque el populismo volvió a resurgir con fuerza en América Latina muy después de que el modelo del ICI haya caído. Entonces, esta cosa más de modelo de desarrollo con el populismo no están juntos como se pensaba. Entonces, quedan cuatro, que son estas aquí, y el enfoque institucionalista, digamos la verdad, es el más antiguo y es el que es más de sentido común para la gente. Es básicamente el populismo como demagogia, pero eso es muy simplón. Entonces, gente como académicos dicen que el populismo es una estrategia de poder personalista que es nefasta para la institucionalidad, especialmente republicana. Va hasta los griegos, donde la república se transformaba, ellos lo llaman democracia, pero quieren decir populismo, en esta cosa demagógica con los tribunos, y es una visión muy negativa. Eso existe en Estados Unidos con Warren, existe en la Argentina, existe en Chile, es bastante fuerte. Paradójicamente, si eso es fuerte en los medios, en la parte académica más nerdy no es tan popular, y para académicos el enfoque que es bien hegemónico es el enfoque ideacional, que es recién, tiene como 10 o 15 años, lo hizo Casmude, que lo ve como un esquema maniqueo. La definición de Casmude, ahí está, se repite en todas partes, es que el populismo es una ideología que ve la sociedad como dividida entre dos grupos homogéneos y antagónicos, un pueblo puro versus una élite corrupta, y que argumenta que la política tendría que ser una expresión de la voluntad general del pueblo. Bueno, a mí esta definición me parece tonta, porque lo de que la expresión de la voluntad general del pueblo, eso es Rousseau y es democracia, así que ahí no hay ningún populismo y democracia serían idénticos. Y yo no sé si en América Latina se habla mucho de pueblo puro, se habla de pueblo auténtico, y no sé si la élite es mala, pero no sé si la corrupción es su principal vicio, pero por la razón que sea, es bastante fuerte. Y este es mi enfoque, del cual voy a hablar pronto, que es más un modo de relacionarse a partir de rasgos socioculturales que algunos llaman estilo, y está lo de Laclau. Entonces, después vuelvo a eso, lo que hizo en el Oxford Handbook de Populismo es que nos peleamos bastante al final y se decidió elegir tres enfoques a nivel global, mundial. Esto hubo que descartarlo porque ya no compete tanto más, pero yo me dije que no tenía sentido no poner el de Laclau, que es el más importante. ¿Cómo no lo vas a poner? Pero esos dogmáticos ideacionales no querían saber nada. Yo, por suerte, no se opusieron al mío, pero igual me enojé bastante, y el propósito del libro que va a salir ahora con Panizza, Moffitt y compañía es justamente un poco una venganza, pero es una manera teórica de aliar esas dos cosas, tirándole bastantes piedras al estilo ideacional. Por eso se llama performative, que es un poquito más lo mío y lo de Moffitt, y discursive, que es un poquito más lo laclauiano. Entonces, espere que vuelvo aquí. Entonces, si tuviera más tiempo, ahí saqué un poco las definiciones de cada enfoque. El enfoque latinoamericano lo conocen, tienen que ver con incorporación de los sectores populares, y el de Laclau también. Así que por razones del tiempo, mejor correr hacia adelante.
Igual, antes de terminar con esas definiciones, tengo un amigo, colega que admiro mucho, que es Ken Roberts, que él no crea cosas nuevas, pero es muy bueno para la síntesis. A nivel sintético es un genio y propuso esta definición del populismo en el 95 y me parece que todavía tiene bastante validez y quiero rescatar dos cosas, porque el primero y el tercero lo copio de Whalen y esto tiene un poco que ver con un ayornamiento del antiguo método latinoamericano, pero que él enfatizó que el populismo tenía apoyo en los sectores subalternos de la sociedad. Y eso, un poco con Marcelo, pensamos que es lo que se está olvidando un poco, no es solo discurso y no existen, no es muy pensable que la oligarquía en su conjunto sea populista, que la clase media alta sea populista en contra de los sectores populares. Eso es como un oxímoron, no es muy pensable. Entonces, creemos que hay algo aquí que toca Ken Robert acerca de la cosa subalterna dejada de lado que se está olvidando bastante hoy en día. Bueno, como me estuvieron invitando, paso quizás 5 o 6 minutos nomás sobre el enfoque Ostigui. Entonces, mi definición es que el populismo es el alarde. Lo del alarde es importante, es como si no te gusta, tómatela. Yo soy así y no me voy a cambiar por vos. El alarde antagónico y movilizacional, porque es para movilizar de lo bajo. Bueno, está muy lindo, pero ¿qué es lo bajo? Los argentinos ya saben, pero todavía no es un tema, unas palabras que se han universalizado, pero lo bajo es esta mezcla de dos subdimensiones, sociocultural, que tiene que ver con lo culturalmente popular, la cuestión de capital cultural a lo Bourdieu, etcétera, y una parte nativa de acá, y por otra parte, una parte político-cultural que es el personalismo. Pero yo veo el personalismo no como esta cosa antirepublicana, burocracia en general, que no es muy personable, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, esos son los tres componentes que forman en conjunto el tipo ideal. No es simplemente una edición, sino que yo ahí no tengo tiempo, pero digo que hay un vínculo teórico entre cada elemento y este vínculo es básicamente la relacionalidad con sectores populares. O sea, los tres sirven para eso y en ese sentido sirven también para creación de identidad y tienen un componente de menor sublimación si uno quiere usar este lenguaje psicoanalítico. Bueno, como saben, eso para mí el populismo existe tanto a la izquierda, lo bajo existe tanto a la izquierda como a la derecha. Tenemos ejemplos, aquí los tomo más de Argentina, pero tenemos la gente progre alta, el socialismo argentino es muy de eso. Los sectores de derecha alta son muy conocidos, liberales conservadores, gente muchas veces de Barrio Norte. La izquierda baja, como la izquierda peronista, Delia, que es el campeón, y la derecha baja, que es este conservadurismo popular, este nacionalismo criollo, en Chile lo llaman el guaso facho, esta forma de fascismo un poco criollo, y todas los cuatro cuadrantes tienen existencia y sirven. No hay que descartar los dos componentes de izquierda-derecha porque en América Latina se suele concentrarse en la cuestión del redistribucionismo económico, que por la desigualdad es muy importante, pero hay otro componente en izquierda-derecha que tiene que ver con la necesidad de ley y orden, el líder fuerte, la cosa un poco facha, en Chile los carabineros así muy de orden, y esta cosa más estudiantil, asambleístas, y eso es otra dimensión distinta que, como lo vamos a ver, sirve también para entender populismo. Entonces, para los que se olvidaron,
por la edad, aquí tenemos al Carlos Menem, que no solamente era neoliberal, sino que se subía arriba primero de los camiones de basura, luego después de esos buses. La gente lo quería en esta época, está un montón de gente. Es una foto que yo tomé, o sea, no es una cosa de los diarios. Está ahí hablando arriba, tiene un estilo un poco pintoresco. Es muy raro ver gente en lo alto con este largo de pelo y esas patillas. Eso y terminó siendo de derecha. Aquí tenemos a Chávez, que está en la bandera venezolana, pero Chávez canta, Chávez hace cosas que la gente en lo alto no hace. Entonces, esto es básicamente la parte teórica. Entonces voy a usar los últimos 10 minutos, es la suerte de tener un reloj frente a mí, para estudiar y discutir con ustedes casos salientes de hoy en día y lo que en mi clase llamo un poco casos que estarían en una zona borrosa, que no sabe si son o no son, ¿no? Y para eso tengo que, bueno, entonces, perdón, volviendo un poco a la noción más de política comparada. Entonces, no tenemos duda que Chávez, Trump, Perón son populistas, son paradigmáticos. Pero, ¿qué hacemos con Bolsonaro, por ejemplo? Yo tengo mis dudas sobre Podemos en España. Y antes de lanzarse a esas hipótesis causales muy especulativas en política comparada sobre el porqué del populismo, quiero más bien pasar tiempo, el que me queda, acerca de la extensión, como decía Sartori, cuáles son los casos que entran o no entran, o cuál sería un poco el criterio. Y para eso necesitamos dos etiquetas más que sirven para configurar el campo semántico, y no lo podemos hacer sin esas dos etiquetas más. Una es la noción de derecha radical. No se usa mucho en Sudamérica, se usa todo el tiempo en Europa, pero con gente como Bolsonaro o como José Antonio Kast en Chile, realmente la verdad teníamos que empezar a hacerlo. Ahí entra gente como Jean-Marie Le Pen en Francia, Trump claramente en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Kast. Y la otra etiqueta, que es un poco al revés, es la izquierda radical. Y ahí pienso en Podemos bajo Iglesia en España y quizás Syriza en Grecia. Y yo lo pensé, pero creo que a nivel de definición no hay que preocuparse, pero uno podría haber pensado que el kirchnerismo con Cristina también entraba en esta categoría, pero creo que con lo de Cristina le podemos guardar algo del populismo original que es visto positivamente en Argentina. Entonces, muy brevemente, un poco de qué entendemos por derecha radical. Básicamente, la derecha radical, hay que volver al esquema izquierda-derecha que yo mencioné. Es un súper énfasis en este polo aquí que es pro autoridad, está a favor del orden, está en favor de los valores tradicionales, está en contra de los homosexuales, del desorden, de los estallidos sociales. O sea, tiene una cosa un poquito facho, ¿no? Atrás. Lo del orden nacional es muy importante. Pero para Casmude, la derecha radical es una combinación de esto, de este autoritarismo, para llamarlo así, de derecha, con el nativismo. Ahora, eso me pone nervioso, porque yo el nativismo lo puse con el populismo. Entonces, hay que ver qué entendemos con eso. Pero yo creo que el nativismo en su versión xenofóbica, cuando apunta a grupos sociales que están ubicados a nivel inferior o igual de uno, sí termina siendo algo de derecha, y por eso esta fusión muy fuerte entre xenofobismo en contra de inmigrantes, en contra de musulmanes, y esta derecha antimulticultural, pro autoridad, que forma el prototipo europeo, digamos, ¿no? Pero yo, como estoy en Sudamérica, también pienso
si uno piensa en el movimiento de Felipe Quisque Aymara en Bolivia, tenía un componente nativista xenófobo, o sea, no está muy a favor de la gente blanca, pero como la gente blanca está ubicada arriba en la escala social, yo creo que este sería una cosa nativista xenófoba de izquierda y por eso no cabe y no puede y no tendría sentido entrarlo en la derecha radical. Para los que tienen cultura es un poco como la rebelión de los boxeadores en China alrededor del 1900. Entonces, la derecha radical, para simplificarlo, se caracteriza por una extrema hostilidad hacia la izquierda. Odian a los zurdos. Recordémonos de Bolsonaro con la mitrallada a la pedrada, Trump que es fuera de control, José Antonio Cast, o sea, son casos clarísimos de gran hostilidad. Y por eso el debate en el libro que yo estuve haciendo, autores como De Kleen y Gleisen dicen, bueno, muchachos, déjense de joder. En Europa no son populistas, tienen nada que ver, son simplemente radicales de derecha y punto, y San se acabó. Bueno, lo que pasa es que no, puede ser que sea así, es debatible, pero yo creo que por lo menos en el caso de Trump hay un componente muy claramente populistas que tiene que ver con mi definición. Voy rápidamente, el radicalismo de izquierda lo que hace una cosa al revés, enfatiza la otra pata, enfatiza la parte más socioeconómica, pero si tú miras a la gente tipo Podemos, el electorado, tiene una parte un poco anti-autoridad, y yo me pregunto, al final, si uno en Chile el Frente Amplio se parece un poquito a Podemos, al final tiene un electorado que es más joven que pobre, yo diría, ¿no? Entonces uno se preguntaría si esta combinación de énfasis en valores de izquierda, de juventud, no los hace simplemente partidos muy de izquierda y la parte populista no es tan obvia. Entonces, para eso, para saber si Bolsonaro es populista o si Podemos lo es, habría que volver a mi definición que pueden leer aquí. Entonces, yo me pregunto, ¿es Bolsonaro tan culturalmente popular? No estoy tan seguro. O sea, es vulgar, pero no sé si se inmersa en lo culturalmente popular como lo hacía Chávez. Bolsonaro es tan nativo, no sé, está muy enamorado de Estados Unidos, o sea, no lo veo tan nativo como Chávez, que cantan esas canciones, que en fin, que tienen un montón de modales que son bien de lo culturalmente popular. Entonces, hablemos ya de Bolsonaro como caso saliente. Mi tesis es que Bolsonaro, después, a pesar de lo que dice todo el mundo, no es populista, es un caso muy claro de derecha radical. Y ahí eso se entiende, ahí vuelve la ciencia política ortodoxa, desde la lógica del sistema de partido, y también con algunos elementos de sistemas de sociología electoral. Porque básicamente el PT estuvo en el poder 12 años, empezó a haber fatiga, la sacaron a Dilma, pero los que la sacaron, que eran de centro derecha, eran mucho más corrupta que la propia Dilma. Había una pérdida total de credibilidad de partidos de centro derecha y Brasil durante esos años de PT no construyeron un Cambiemos como en Argentina con fuerzas políticas vivas tipo bueno, el radicalismo no es tan vivo, pero siempre sobrevive, digamos, y la única alternativa a 12 años de dominio del PT, bueno, fue este loco de extrema de derecha radical que fue Bolsonaro, pero creo que se explica más por una lógica de configuración del sistema de partido brasileño que por la creación de un bolsonarismo con raíces profundas en la sociedad y en los sectores populares brasileños. Y si uno mira la sociología electoral del voto, la gente que votó principalmente al Bolsonaro eran sectores medio altos de Sao Paulo, Río, que eso es la clientela típica del antipopulismo. Entonces yo creo que la verdad, Bolsonaro subió al poder como llamamiento anti-zurdo, básicamente anti-izquierda, y yo no creo que las grandes masas populares fueron corriendo atrás de Bolsonaro, del mismo modo que no lo están haciendo con Cast tampoco en Chile.
Ahora, lo de Trump es distinto. Trump, y termino con Trump, logra algo realmente increíble y feo, que es combinar tres cosas. Claramente es de derecha radical, populismo, que voy a hablar ahora, y una creación a pulmón de una realidad alternativa, una realidad imaginaria, pero que llega a ser, yo lo llamo poéticamente creíble, por sus seguidores desde el deseo y desde el odio. Arma esas tres cosas y él sí logra crear un trumpismo que es culturalmente popular en muchísimos aspectos y más que varios demócratas que son más bien high, que es más nativo que él no vas a encontrar, por lo menos desde la América Blanca, más personalista que él no vas a encontrar y más de alarde tampoco. Entonces, Trump calza a la perfección cada uno de esos atributos que conforman lógicamente el tipo ideal. Entonces, yo creo que sí, Trump es un populista de derecha radical, lo que no es el caso con Bolsonaro y con Kast. Ahí suena mi reloj. Eso yo no tenía pensado ponerlo, pero lo siento, eso me vuelve siempre a mi eterna rueda. Pucha, ¿qué es eso? Nos introduce eso después de 50 minutos, está loco el profe. Pero esta rueda, que es lo que yo hacía a nivel de doctorado, ahora ya no estoy haciendo más doctorado, se perdió un poco, es básicamente la fusión también teórica de esos ejes que pueden reconocer, los dos de alto-bajo, los dos de izquierda-derecha, y en conjunto forma una rueda. Y miren, básicamente, eso es para analizar los casos salientes. Bolsonaro es una combinación de pro-autoridad, muy claramente, de liderazgo bien macho, de derecha y defensa de la propiedad. Es claramente de derecha y a qué se oponían al PT, que era a favor de un redistribucionismo económico y que era claramente de izquierda, y en el caso de Lula, que tenían un componente culturalmente popular importante. Lo que pasa es que el PT se fue alejando un poco de lo culturalmente popular que sigue representando Lula, hacia posturas un poquito más altas, tipo Dilma y el último candidato. Pero lo que vemos en Brasil no es una cosa populista, antipopulista, sino básicamente derecha-izquierda. Esto que es Estados Unidos es fascinante, eso se podría hablar horas, no hay tiempo, pero miren lo que estuvo pasando. El Partido Republicano era el partido de la gente bien educada, cuica, se dice en Chile, pituca, se dice en Argentina, que defendía a muerte la propiedad privada, que era pro libre cambio, que era también pro autoridad y se oponían a la centroizquierda del Partido Demócrata. Con Trump cambió completamente. El corazón del trumpismo es este líder bien macho, bien fuerte, que lo es todo, un nativismo cultural absoluto, una parte culturalmente popular muy desinhibida y una cosa también de la derecha radical pro autoridad. Entonces ahí sí que vemos la parte muy, muy populista de Trump. Y del otro lado tenemos un partido demócrata que es cada vez más cosmopolita, que es cada vez más bien educado en contraste a las aberraciones del mal educado Trump. Entonces yo siempre digo que quizás Argentina está a la vanguardia del declino mundial políticamente, que con el tiempo no sería imposible que el trumpismo llegara a transformarse en una versión del peronismo de derecha y que el Partido Demócrata se transformara con esta cosa radical socialista, hasta pro, digamos. No se ha llegado a eso, pero la rueda se mueve. Y lo que tenemos, a medida que el Partido Demócrata se va hacia lo alto, tenemos lo de Black Lives Matter, las protestas en Oregón, que son del tipo chileno, que son claramente de izquierda, anti-autoridad, anti-pacos, anti-policías y para favor de la redistribución económica. Y los demócratas no saben bien qué hacer con Black Lives Matter. Entonces, esto, la rueda para Estados Unidos. Como estoy hablando en Argentina, tenía que hacerlo para Argentina, que aquí tenemos Cambiemos, aquí tenemos el peronismo, aquí tenemos el kirchnerismo puro, aquí tenemos la vieja derecha peronista,
Tenemos el caso extrañísimo de Chile, para los que nos escuchan, donde todavía no saben lo que es lo bajo en política. Entonces, básicamente es un solo eje, pero no llegan muy bajo. Lo más bajo que tienen la derecha, aquello Carlos Osandón, pero francamente para un argentino sería ridículo. Y en la izquierda baja, aquello Beatriz Sánchez, que es una simpática, pero de Delía, lo juro, no tiene nada. Entonces, el libro estudia casos que ustedes no conocen. Erdogan en Turquía, Malema en Sudáfrica, Duterte en Filipinas, son súper bajos políticamente con el tipo ideal. Tienen un apoyo abrumador de los sectores populares. Ahí está Malema, que básicamente copia a Chávez. Aquí tenemos otro compañero que no necesita introducción. Y yo había preparado una canción que era el equivalente de la marcha peronista para Turquía, pero quizás ya no tenemos más tiempo. Entonces, no sé, ustedes me dicen, pero quizás se nos terminó el tiempo. Como quieran, si no, son 4 minutos, lo pongo. Bien, ponelo, por favor. Bueno, entonces, eso es la marcha peronista turca. Esilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı hakkına aşığı, o milyonların omuzu ışığı. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Oldu her zaman sözünün eri, çıktı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sözü dost doğru yoktur riyası, zalimlerin korkulu rüyası. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen gider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen gider Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.
Pierre. No pudimos ver la letra. ¿No? Yo lo leí antes, la primera vez la pudimos leer. No creo que Sí, creo que la leímos antes. la vimos antes, está muy bueno. Dejamos los comentarios más interesantes para el final, que seguramente van a ser los de Esteban. Yo una cosita, no sé si me escucha ahí, sí, estoy desmuteado. Dos cuestiones. Bueno, la exposición de Pierre fue muy rica, polifacética, abordó diferentes tópicos súper interesantes. Muchos me despertaron, bueno, muchas ganas de hacer algunas preguntas las voy a hacer después. A mí solamente me gustaría señalar dos cuestiones, una, si se quiere, un poco más teórica, aunque siguiendo la línea que marcó Pierre, ¿no? Uno piensa cuestiones teóricas en la medida en que uno cree que le puede ayudar para entender la realidad, sobre todo la realidad que vivió o que está viviendo. A mí me parece muy positiva esta idea, y que ayuda mucho a salir de algunas confusiones, esta idea de recuperar los aspectos socioculturales que están presentes en las dinámicas populistas. Esta idea de que el populismo es lo bajo movilizado políticamente de un modo antagónico, normalmente en una relación, en un vínculo, en una interacción con un líder, y también creo yo que es este aspecto cultural del alarde, me parece que es un elemento interesante para visualizar en este proceso. Y yo creo que la gran ventaja de esta mirada es dejar de pensar al pueblo, como está presente de algún modo en la CLOC, siempre como resultado ex post, ¿no? El pueblo es lo que emerge luego del proceso político de construcción hegemónica y de emergencia del significante vacío. Aquí lo que se está diciendo, según mi interpretación, lo que Pierre está diciendo es, pero hay un pueblo antes, hay algo, ¿no? Hay un sustrato popular previo. El populismo no se asienta sobre la base de una construcción discursiva que tiene como única característica formal válida el que haya una demanda insatisfecha, no importa si la demanda es de la mesa de enlace, es de las clases medias porteñas o es del campesinado pobre del norte de Jujuy, ¿no? Yo creo que, como decía, eso parece bastante razonable pensar en términos históricos y empíricos que el populismo puede articular todos estos elementos. Y a mí me parece que eso restaura en la idea que estamos construyéndonos del populismo ese elemento popular previo, ¿no? Lo bajo que preexiste a la construcción popular o populista. Pero eso entraña un peligro, ¿no? Bueno, pero a partir de lo popular emerge espontáneamente y o contingentemente el populismo, ¿no? Entonces estaremos cayendo en el otro extremo, que es, creo yo, lo que quiso evitar también la CLO, y donde yo creo que está su máxima fortaleza, esa pata gramsciana, es decir, bueno, sí, puede existir algo, puede ser una estructura social, puede haber un pueblo previo, pero eso no implica que va a emerger el populismo, sino que el populismo es una construcción política, es una construcción hegemónica, es un proceso hegemónico. Y ahí está implicada una discursividad, con lo cual aparece ahí, creo yo, el punto ciego en el cual todavía creo que hay una deuda teórica, ¿no? Que entre el pueblo, ¿no? En su momento, cuando hablamos con Pierre, yo le decía, bueno, será un prepueblo, ¿no? Hay algo, yo utilizaría otro término, entre lo popularista, lo bajo, ¿no? Y el populismo como fenómeno político, ¿no? Ese tránsito está ahí, ¿no? ¿Qué implica? Porque ¿puede haber pueblo bajo o lo popularista sin populismo? Sí. De hecho, uno ve que en los sistemas estables no populistas, la Europa previa a la derecha radical, o la Argentina previa al populismo peronista, lo popular estaba incorporado en la cultura oficial, ¿no? Y mira, Ignacio, te corto, pero el mejor ejemplo de eso es Chile, bueno, donde existe un prepueblo, pero no hay populismo. Claro. Existe un prepueblo, existe lo
popularista, si queremos decir acá. Nuestra máxima referencia literaria, nuestro libro de referencia en términos culturales, es el Martín Fierro, que es la expresión, ¿no?, literaria de los desclasados, de lo que es más popular que eso no se puede encontrar, pero no quiere decir que el Martín Fierro forme parte, ¿no?, de un proceso político de construcción de lo bajo como movilización política. Yo creo que ahí hay un hiato que todavía no termina. Yo creo que la perspectiva de Pierre ayuda a compensar, ¿no?, lo que podemos llamar ese desvío formalista y abstracto de Laclau, que yo creo que nos iluminó muchísimas cosas. Laclau iluminó muchísimo, pero dejó ese vacío, es decir, bueno, eso es populismo sin sociedad, un populismo sin pueblo, pero tenemos que evitar el otro riesgo. Yo creo que todavía ahí hay una cuestión que, por lo menos en la exposición de Pierre y en sus escritos, todavía queda ahí, ¿no? Un camino para desandar, pero bueno, ya estamos en un camino bastante más balanceado. Y lo segundo, muy brevemente, aunque Pierre no quiera, dice, bueno, por ahí no vale la pena, antes de tener un mapa, ¿no?, de los populismos, de lo que está pasando en el mundo, quizás todavía no vale la pena introducirse demasiado en los porqués, pero a mí me llama muchísimo la atención lo que aparece como esta especie de globalización del populismo. Yo, exagerando un poco, diríamos, antes estudiábamos a los populismos porque dice, che, mirá, acá hay populismo. Bueno, ahora, por lo menos en América Latina, ahora hay que ir a estudiar donde no hay populismo. Ahí dice, che, ¿dónde no hay populismo? ¿O dónde no hay cosas que se parezcan al populismo, aunque no sean populistas como Bolsonaro? Y bueno, veamos, busquemos un poquito, y acá está Uruguay, chiquitito, y siempre tan socialdemócrata, Costa Rica, que parece que está pasando por algunos momentos delicados, o Chile, que tiene una cosa, y ahí va la pregunta, no podíamos evitar esto, yo sé, Pierre, que ya lo has pensado y que no tienes respuesta contundente, pero ¿qué está pasando en Chile? ¿No? Chile hay una enorme movilización popular, hay un cuestionamiento antagónico, podría decir, a la hegemonía política que se construyó en los últimos 20 años, y uno diría, ¿y ahí hay populismo? ¿Qué está pasando? O sea, pregunta, pero ¿cuál es la razón por la cual el populismo aparece hoy como un fenómeno global? Yo creo que deberíamos comenzar a preguntarnos algunas cuestiones como esas. Creo yo, que en parte la respuesta habría que comenzar a buscarlas en algunas cosas que dijo gente como Drisek, por ejemplo, que decía, bueno, entre globalización, el capitalismo financiarizado y la democracia hay una tensión, ¿no? Y el populismo emerge cuando la democracia incumple sus promesas o traiciona sus promesas, ¿no? Lo dicen algunos autores también. Creo que habría que pensar algunas cosas por ese lado. A mí me genera, y esto sí va como pregunta también final, una pregunta empírica. Argentina hoy en día es un caso también extraño. Yo creo que efectivamente Cristina puede pensarse como una líder populista, pero lo que tenemos hoy es un gobierno bastante extraño, entre una líder populista y alguien que se asume como liberal progresista, ¿no? Es un maridaje un tanto extraño. Yo creo que es fruto de una visión estratégica genial. Creo que Cristina es por lejos la política que más entiende los procesos sociales y políticos, pero de todos modos, ¿no?, nos está hablando de, bueno, pero entonces no son tan incompatibles la socialdemocracia y versiones por lo menos de izquierda, del populismo, y ahí entrar con esta cuestión de qué es la izquierda populista. Yo creo que es cierto lo que dice Pierre, no toda derecha radical es populista, pero más dejando de lado la derecha radical y el populismo, a mí no me queda muy claro qué es el populismo de izquierda. Hoy es un elemento clave para pensar las alternativas progresistas, para llamarlo de modo, las salidas, ¿no?, y cómo confrontar con el neoliberalismo acá y en Europa. MUF habla de populismo de izquierda. En Europa algunos intelectuales hablan de populismo progresista. Bueno, pero ¿qué es el populismo de izquierda? ¿Cuál es el elemento, ¿no?, que lo distingue como tal? Para mí es una cuestión que todavía queda bastante abierta. Bueno, entonces con más preguntas que otra cosa, yo cerraría aquí mi intervención. Agradeciéndole, por supuesto, Pierre, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, alumnas de la facultad. Gracias, Pierre, por tu intervención. Tu intervención me alimenta mis prejuicios, voy a decir.
me alimenta bastante mis prejuicios respecto a algunas derivas que considero que está teniendo el análisis discursivo como una forma de comprensión total de la política o de los procesos políticos. Marcelo tuvo la gentileza de compartir un texto tuyo corto, de unas 6-7 páginas, y yo no sé si fue un problema de traducción o no de ese texto, pero en una parte de ese texto decía normativamente neutro, que ofrecías un análisis normativamente neutro. Y yo personalmente, opinión personal, yo creo que al menos desde el 67, 68, desde Habermas, digamos, desde conocimiento e interés de Habermas, por tomar una referencia europea, y después desde la instalación de la agenda democrática en la conferencia de Costa Rica en los 70 en adelante, yo creo que es muy difícil sostener una posición por el estilo. Es decir hoy que uno está desarrollando una posición normativamente neutra, no le encuentro anclaje en ninguna discusión fundamentada ni en ningún principio de superación científica, epistémica y demás, ¿no? O sea, sí un principio de objetividad, creo que ahí hay una discusión muy rica, digamos, sobre el barrido que se hizo sobre un principio de objetividad, y creo que hay una gran discusión, no sobre la cuestión de la neutralidad, ¿no? O sea, ahí a mí me llamó mucho la atención. Yo estoy dispuesto en principio a no compartir ese registro, y entonces, al no compartir ese registro, te voy a trasladar una pregunta, ¿no? La pregunta, y que viene como un movimiento colectivo, ¿no? Entonces, una cuestión que quiero señalar sobre tu presentación que me pareció interesante, que es la parte realmente interesante, es hasta qué punto se puede sofisticar un análisis de los discursos políticos. O sea, indudablemente si uno observa la evolución, particularmente desde América Latina, pero más en general, de lo que fue el giro cultural y de las distintas agregaciones que se han hecho de complejidades sobre el análisis discursivo, yo creo que se sigue avanzando aún en esa complejización, sin llamar eso necesariamente sobrecomplejización, ¿no? Complejización. Entonces, yo lo que veo en tu presentación, en tu diagramática, en tus esquemas, en tu modelización, en una apuesta que es descriptiva, no explicativa, es más descriptiva, hermenéutica, lo que veo es ¿no? Es una sofisticación interesante, que enriquece porque complejiza, ¿sí? Un objeto, ¿sí? Y automáticamente con eso, la reacción que me viene a mí es hasta dónde puede llegar el análisis de los discursos como una forma de comprender la política en general, digamos. Entonces, la pregunta que yo tengo concretamente es ¿cuál es el propósito de esta agenda del populismo? Porque yo cada vez estoy más desconcertado respecto a qué es el populismo. Ahí me sumo a la ola de varios, digamos, que no están entendiendo cuál es la agenda. O sea, cuáles son los intereses y el propósito que están motorizando como una corriente global en este momento, porque yo creo que pero no entiendo, ¿cuál es la agenda de los ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de las discusiones en torno al populismo, ¿no? Porque impugnando el elemento anterior, que es el de la objetividad, de la posición neutral en términos normativos, es decir, hay un interés, voy a decir yo, hay un interés en todo conocimiento, con las tradiciones latinoamericanas y con las tradiciones europeas generales. Entonces, ¿cuál es el interés subyacente? Que es diverso, entiendo yo, pero que se agrupa en las polémicas en torno a la agenda del populismo hoy a nivel global. Entonces, esa es un interrogante, es una pregunta. Entonces, la segunda pregunta ligada a esa es, ¿hasta qué punto, que ya la formulé parcialmente, hasta qué punto se puede reducir la política a una caracterización discursiva y estética de los estilos de gobierno, ¿no? O sea, y junto con esa va otra pregunta más, que es que ahí sí y también es un registro más histórico de una sociología de ese campo que ustedes están desarrollando, ¿sí? O sea, una sociología de esta ciencia política rupturista o que busca su singularidad, que es qué relación habría entre la agenda del populismo, si la podríamos llamar así en términos homogeneizantes, pero las discusiones hoy que tienen sus circuitos globales en torno al populismo y el avance del liberalismo, por ejemplo, en general, y qué relación habría entre la agenda del populismo y la autonomización de la academia en relación con la política de masas, que como sabemos es un proceso que se viene dando materialmente en la sociedad mundial
desde la década de 70 en adelante, ¿no? Y que tiene que ver con el desarrollo también de un tipo de, podríamos llamarle brutalmente, de capitalismo académico, pero que tiende a autonomizarse de los grandes problemas sociales y tiende a autonomizarse de las políticas de masas, precisamente. Entonces, ahí va la pregunta por el propósito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos alimentando con esto y cómo nos conectamos con esta agenda, cómo nos conectamos con la política, ¿no? Entonces, y después de eso viene una tercera pregunta, que es ¿qué implicancia tiene? Algo más específico, digamos, y qué valor tiene asignar o no a un gobierno el carácter de populista. Porque a mí lo que a simple vista aparece con tu presentación, y que lo compruebo también con otras presentaciones, por eso creo que hay muchas cosas originales en las cosas que estás diciendo, en eso comparto plenamente la visión de Marcelo, y junto con eso también veo cuestiones que son, digamos, supraindividuales en tanto se inscribieran en una corriente de resolución de problemas, ¿no? Entonces, ahí lo que yo veo es una forma de impugnación o no de determinado gobierno, en este caso sea de izquierda o de derecha, ¿no? Esas coordenadas inclusive las estás utilizando ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a mi modo de ver? Un modelo descriptivo, ¿no? Centrado en el ordenamiento de los discursos o en el análisis de los discursos, que como toda pretensión específica, como toda resolución rupturista, además que habla lo escuché recién, de una ciencia política ortodoxa, de una tradicional, o sea, hay una búsqueda de novedad, que es muy propio también de la academia, una búsqueda de novedad. Entonces ahí yo creo que se producen un conjunto de operaciones que a mí me llaman bastante la atención. Y voy a ir a un punto para no ocupar más espacio del que me corresponde en esta presentación, que es hablar de lo relacional, y creo que en la forma en que lo leíste aparece como un aporte tuyo a la forma de resolver el análisis de discursos, digamos, de discursos políticos. Y lo relacional vendría a ser como un principio que se concretiza en lo alto y lo bajo, tal como lo presenta. Bueno, el principio relacional, como sabemos, es uno de los grandes principios del pensamiento moderno, en líneas generales, pero el principio relacional del pensamiento moderno se articula y no se puede desacoplar de otro gran principio, que es el principio multidimensional. Esos dos principios funcionan juntos, el principio relacional y el principio multidimensional. Y el principio multidimensional lo que ofrece es una lógica de articulación entre economía, política y cultura, o cultura barra ideología. Digamos, básicamente esa es una resolución moderna en toda la variedad ideológica, digamos, ¿no? O sea, parte del posmodernismo rompe con un principio de materialidad, un principio de objetividad, y empieza a entender lo cultural o lo discursivo bajo un principio de totalización de lo discursivo o de lo cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo se concretiza para mí esta ruptura, donde veo que rescatas lo relacional, pero no aparece un rescate que podría serlo perfectamente, con la referencia que hiciste a la cuestión sociológica ahí, cuando lo pusiste con una línea roja, donde aparecen actores concretos, aparece clase trabajadora, aparecen otros elementos, que es la exclusión de lo económico, ¿no? Centralmente. Entonces, la gran pregunta que yo tengo para esta agenda en primera instancia es, ¿dónde está la economía? ¿Dónde está lo económico ahí? Porque lo económico no es de las ciencias económicas. Lo económico, de verdad, si pensamos en una sociedad, y ahí la pregunta también es ¿dónde está la sociedad en lo sociocultural, digamos? ¿Qué idea de sociedad hay cuando hablas de sociocultural y no de cultural exclusivamente? Entonces, yo lo que creo personalmente ahí es que es una agenda que está muy centrada en una serie de acontecimientos que sucedieron hasta los 80 y que empezaron a entrar en crisis. Y te pongo dos casos de dos grandes intelectuales que ayudaron a desarrollar esta agenda y después hicieron una autocrítica muy fuerte. Uno es Portantiero y el otro es José María Aricó. Ellos dos formaban parte de un grupo chico donde estaba Laclau, ¿no? Entonces, el primer y el segundo Portantiero y la crítica al segundo, la crítica de Aricó al segundo Portantiero y al segundo Aricó. Entonces, ellos salieron del marxismo de una forma rupturista, ¿sí? Con perspectivas antimarxistas en los 80s, hicieron una interpretación de Gramsci, que a mi lectura fue una interpretación completamente reduccionista de Gramsci, precisamente porque tiraron la teoría económica de Gramsci al cesto de la basura. Entonces se quedaron con esa flotación que después efectivamente Laclau lo va actualizando, lo va recodificando en los 80 en el mundo, ¿no? Situémonos neoliberalismo, en los 80 se produjo esto. Y después eso mismo lo hizo Aricó y lo mismo hizo Portantiero
Aricó con la cola del diablo y Portantiero con algunos textos bastante emblemáticos, ¿sí? Donde básicamente se desprenden de su concepción de lo cultural también pasada, marxista y demás, ¿no? Entonces, esto para mí se cierra con dos cosas y con esto termino. Uno, Aricó termina reconociendo en el año 89 que esa agenda se había hundido. ¿Y por qué? Dice, nos olvidamos, él lo pone en esa clave marxista, que no es mi clave tampoco, nos olvidamos de Lenin, dijo Aricó en su momento. Nos olvidamos de Lenin significa nos olvidamos de la estrategia, nos olvidamos de para qué estamos llevando adelante esto. Nos dimos cuenta de que la agenda democrática no era una agenda de grandes luces, era una agenda de lo que se podía hacer en ese momento en América Latina, que era tratar de recuperar la democracia, las libertades, etc. Entonces hay una gran crítica de las bases teóricas de esta agenda culturalista, que termina después actualizándose de otra manera en distintas formas de análisis discursivo, de los propios teóricos que lo llevan adelante. Entonces la pregunta sería, ¿qué hubiera dicho Laclau en este momento? Laclau, eso fue un texto de los 80, hegemonía y estrategia socialista, ahí está la base de lo que después se desarrolla y después se autonomiza, porque la academia lo autonomiza también. Entonces, la cuestión es, ¿qué diría Laclau ahora, en este momento? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí, no creo que Laclau ofrezca una clave para entender el kirchnerismo. Creo que, en contra de lo que vos dijiste, creo que sí una forma de entender el conflicto para la política, no para entender el kirchnerismo en una cuestión económica. Y con esto cierro mi intervención, digamos. Creo que estas cuestiones dejan esta estilística de la política, sin procesos económicos, sin estrategia para la política, creo que termina dejando en una cuestión de predilecciones individuales o debates entre colegas, cómo nos vamos a relacionar con Trump o Chávez, ¿no? Y de repente uno es muy de izquierda, pero tiende a haber cuestiones de estilo entre dos autores. Y ahí lo que hay son dos grandes proyectos económicos que son muy distintos. Entonces, ¿y cuál es la agenda? Es la cuestión. ¿Cuál es la agenda hoy? ¿Cuál es la agenda en el mundo hoy? Entonces ahí va de vuelta, con lo alto y bajo. Yo lo primero, pensar en alto y bajo discursivo, a mí me parece hasta una provocación a esta altura del campeonato. Porque yo, alto y bajo, para mí en este mundo hace tiempo, desde no solo de Wall Street del 1,99, es un alto y bajo económico, ¿no? Entre los que tienen algo y los que no tienen nada en este mundo, ¿no? Entonces hay una cuestión de un alto y bajo económico que creo que es dominante. Y cierro con esta intervención. Creo que lo que termina resolviendo esta cuestión es un tuit de Cristina. Y viene con el tema del impuesto a las riquezas. Cristina metió el siguiente tuit cuando se estaban discutiendo y cuando estaban negociando con Alberto Fernández. Y dijo lo siguiente: ustedes, hablándole a la derecha y al sector del empresariado concentrado de la Argentina, ustedes me persiguieron a mí durante 2 mandatos indicándome que mi problema era una cuestión de estética, de estilo de gobierno. Que el problema que tenía conmigo es que era muy confrontativa, de que tenía un lenguaje provocador, chabacano, que conectaba con lo popular. Ahora lo tiene Alberto Fernández. Alberto Fernández no tiene ese estilo discursivo, evidentemente es parte de lo que plantea Marcelo como una diversidad ahí. ¿Y cuál fue el efecto? El efecto fue el mismo. El efecto fue exactamente el mismo. La misma virulencia contra Alberto Fernández, con 2 estilos estéticos distintos. Entonces yo con eso quiero marcar simplemente que lo que hay en el trasfondo, ¿sí?, que la pregunta son las cuestiones de los intereses económicos. Entonces, ahí va mi pregunta en esas diferentes claves. Los propósitos, la cuestión económica, la cuestión histórica, la cuestión académica. Muchas gracias a todos. Y perdón si me excedí en el tiempo. Bueno, primero quiero contestar algo súper global a Esteban y después voy en lo particular empezando con Marcelo y volviendo a lo particular de Esteban. Yo soy mucho más modesto de lo que se podría querer o entender, en el sentido de que yo no pretendo para nada que mi modelo sea lo más importante para entender lo que pasa en el mundo. Creo que sí contribuye, pero no pretendo que sea lo más importante. Creo que es un elemento. En esto sí estoy parte de la lógica sociológica de los campos, en este asunto lo académico, eso no lo niego, pero las cosas que publiqué en ese sentido no eran militante en el sentido de que yo también creo que las cuestiones socioeconómicas de desigualdad, las cuestiones económicas son las centrales de las que tendríamos que hablar. Entonces, en este sentido, a nivel de la agenda que uno como
persona, y quizás como académico, eso es más cuestión de gusto, tendría que tener, estoy básicamente de acuerdo. Entonces, en contraste con los que hacen análisis de discurso, que pretenden que lo de ellos es la totalidad, que todo, incluso los procesos económicos, se tienen que entender desde lo discursivo, mi planteo es mucho más modesto. Y las cuestiones económicas de distribuciones, yo las dejo incluida en el eje izquierda-derecha, básicamente, que yo parece que estoy evitando, pero no estoy evitando, estoy simplemente diciendo que soy modesto, que el eje, yo me identifico más con la izquierda que con lo alto o lo bajo. Entonces me gustaría que la agenda de izquierda fuera predominante, pero en muchos casos que observo veo que, bueno, no lo es. Entonces puedo o llorar o salir a la calle o escribir un artículo, hago el tercero. Pero bueno, quizás los dos primeros son más indicados. Quiero decir que yo creo que la noción izquierda-derecha es totalmente central, y uno de esos ejes que es el dominante cognitivamente y políticamente es la de la recepción del ingreso y cómo evolucionan sociedades del mundo, incluso Estados Unidos, que es más desigual que nunca. Tendrían que hablar de eso, pero bueno, ahí está Bernie Sanders, digamos, y tenemos a un Donald Trump que lamentablemente trae mucha agua al molino. Entonces, a nivel profesional me ocupo de eso. Pero después vuelvo a los detalles que son muy interesantes. Lo de agenda, donde se ubica lo de la neutralidad, lo de la multidimensionalidad, pero quería poner esta cosa simplemente de entrada. Bueno, voy a lo de Marcelo. Yo considero de Marcelo como muy desde la ciencia política, y considero lo de Esteban muy desde las ciencias sociales. Entonces hay como una distinción aquí. Y otra vez voy a ir por la cosa hiper modestas. De ningún modo creo que no tendría que laburar para encontrar hipótesis causal sobre el porqué de esta emergencia de formas populistas en el mundo de hoy. Yo diría que esta es la pregunta más importante. Lo que pasa es que uno se destaca en lo que uno puede, y yo me he destacado más a nivel tipológico, que como bien dicen es descriptivo, pero aún detrás de la descripción hay como una lógica de sentido, y yo creo que una lógica de comportamiento de los actores que aparecen en la escena pública, ¿no? Los políticos. Pero yo creo que esas hipótesis causal tendríamos que ponernos a trabajar sobre eso, y fondos de investigación, pero yo hasta ahora estaría hablando como ciudadano común y no como alguien que hizo investigaciones serias al respecto. Pero yo tendría dos hipótesis causal, si habría que hacerlo. Uno tiene que ver, que es muy de ciencia política, tiene que ver con las formas de representaciones. Yo estoy convencido, y tanto Argentina como Chile, que son muy opuestos, llegan a la misma conclusión, que puede ser que los partidos políticos, como los conocimos en el siglo XX, ya es un momento histórico pasado, que ya no es la forma siglo XXI de la representación. Estas organizaciones de masas con sus cuadros y su programa y todo eso, puede ser que eso ya pasó. Entonces tenemos que ver qué es lo que lo reemplaza en un mundo más mediatizado, más de los social network, y yo creo que la forma populista es muy adecuada a esta nueva realidad que tenemos, y quizás no es una coincidencia que esté surgiendo. Entonces, un cambio del vínculo político, un cambio de las formas de representación, donde partido político, para simplificarlo, sería más siglo XX y algo distinto, que no sé si es más movimiento social o más populismo o la combinación, más siglo XXI. En Chile se ve por el desuso total de la clase política, que nadie le da bolilla, pero ellos vuelven y vuelven. Y en Argentina está bien que partidos sigue estando el PJ, sigue estando la UCR, pero tenemos grandes liderazgos que realmente dominan las líneas políticas. Es más Alberto, Cristina, Macri, o sea, funcionan más de este modo. La segunda hipótesis causal sería una hipótesis más radical, quizás más en línea con lo que piensan ustedes, que sería la tesis de la postdemocracia, ¿no? Que en un mundo de postdemocracia,
¿para qué meterse en la política convencional? Termina todo siendo lo mismo, de todos modos. Y también Chile es otro buen ejemplo de eso. Entonces, si vamos a romper con la postdemocracia, ¿qué opciones tenemos? Uno es la opción chilena de ir afuera y romper todo, ponerle fuego, etcétera, etcétera. Llega hasta cierto punto nomás. La otra sería la oposición supuestamente antisistémica, pero eso no, quizá no es tan así del populismo. Lo otro sería esta articulación, movimiento social, política, como lo hizo Evo en sus inicios, el PT todavía más antes, pero tenía que ver con reacciones, y en Europa es muy fuerte lo de la postdemocracia. En Europa, la verdad que hay mucho para decir sobre eso. Entonces, eso quizás sería... pero el camino del que habla Marcelo sí hay que estudiarlo y no era el tema y es más importante que lo mío. O sea, lo mío es un pedazo del rompecabezas. Ahora sobre populismo de izquierda, ahí sí que voy a tener que ser breve porque tengo mucho para decir y en eso sí estoy y voy a ir en conferencias sobre populismo de izquierda en Bélgica en abril. Yo creo que los europeos están confundidos y eso lo siento, incluye Chantal Mouffe. Yo tengo una idea de la diferencia bastante clara. El mundo progre, que eso incluye el Frente Amplio en Chile, Podemos, etcétera, tiene una manera de hacer política que es distinta del modo populista, que es claramente antiinstitucional, para bien o para mal, pero lo es. Para la gente de izquierda es algo bueno, para otra gente es malo. Tiene una inserción en lo popular que es impresionante. Eso incluye los movimientos sociales. Yo siempre digo a Chile para choquearlos que lo de Néstor Kirchner de poner piqueteros en el gobierno, realmente eso forma parte del modo de izquierda populista. En Chile, hasta la gente más progre de izquierda nunca se les ocurriría poner un encapuchado en el gobierno. O sea, hay un corte grande. Entre Chávez y Errejón también hay un corte. O sea, puedo elaborarlo más, pero lo veo claramente dentro de mi modo de ver, pensar y sentir, y estaré a gusto de elaborarlo más si es necesario. Pero no es simplemente una cuestión de radicalidad, es una cuestión de inserción en lo social y de entender la política muy fuera de lo institucional, haciendo lío, básicamente dicho en términos muy pocos profesionales. Bueno, voy a lo de Esteban, que sí es interesante, porque lo de Marcelo ya lo conocía, lo de Esteban obviamente me toma de sorpresa, lo tengo que pensar. Sí, yo la verdad que si tuviera que reescribir este capítulo, no fue un error de traducción, lo sacaría esto, o sea que estoy de acuerdo con tu crítica. No es una buena defensa estar de acuerdo con la crítica, pero estoy de acuerdo. Lo que quise decir es que no era un punto de vista militante, que eso sí lo hay, porque gente como Kurt Whelan pueden decir lo que quieren, y hay muchos nombres argentinos que no voy a nombrar, pero ustedes los conocen, que escriben sobre la República, las instituciones, pero no es una cosa académica, es un tratado antipopulista y es militancia. Hay libros no lo tengo aquí, este europeo alemán, que también suele ser académico, pero es militante, hasta Ubernati. O sea, hay una militancia académica muy fuerte en contra del populismo, y eso lo quería poner muy, muy en claro, pero tampoco quería estar como parte de las tropas militantes kirchneristas que hicieran un halago así casi indiscriminado de lo que es. Me pidieron que yo fuera parte de un manifiesto populista que se escribió en Europa, y yo dije que no, por razones de campo sociológico a la Bourdieu, que así es, ¿no? Sin embargo, si Esteban me pregunta mi posición personal, la verdad que, como se dice en inglés, you can't fool anyone, o sea, yo no engaño a nadie. La gente, a mi pesar, me ponen en el campo pro-populista. O sea, en Europa, en Argentina, en lo que sea, dicen, lo de Pierre, sí, lo de Ostigui es totalmente pro-populista. Y la gente se da cuenta. O sea, yo trato de cuidarme con el lenguaje,
pero al fin del día, y es cierto, o sea, no lo voy a negar, es cierto que si yo tengo que elegir entre ambos bandos, voy en uno y no voy en el otro. Entonces, puede ser una cuestión de forma que va con ciertos cánones en el campo académico, pero la verdad es eso. Pero hay una forma de discursividad académica que ahí como profesional a mí me gusta cuidar esas cosas. En Chile tengo que cuidarme porque el antipopulismo es canónico, te van a excomunicar bueno, en Argentina obviamente no es así. Pero quería que mis escritos se adoptaran, no porque eran de mi bando, sino porque convencieran por lo que aportan. Entonces, bueno, esto. Ahora la agenda, sí, la agenda de la industria de redacción sobre populismo es algo muy cierto, muy real, y en el libro hasta critican eso, pero ahí creo que entran factores que son contrapuestos, pero que son reales. Bueno, obviamente los medios de comunicación en todos los países suelen estar muy en contra del populismo y eso despierta un cierto sentir sobre el cual se aprovechan académicos para publicar y escribir, y ahí hay una bola de nieve, pero sería parte de, no sé si es lo que quiso decir Esteban, pero sería una parte de una reacción liberal frente al populismo, llamémoslo así, y ahí eso alimenta una industria muy, muy grande. La industria pro-populista es más chica. En Europa es la gente que gira alrededor de Chantal Mouffe, pero existe, y confieso estar parte de esa industria, Stravakakis, pero y ahí es como una reacción al otro, entonces es como el combate se alimenta, las cosas suben, y ahí sí, es cierto, ocurre un proceso de autonomización del campo académico, pero yo creo que gente como Chantal Mouffe o Stravakakis no los puedes culpar de pura autonomización porque tienen agenda político y actúan como intelectuales públicos, y está muy claro lo que quieren políticamente y con quién están. O sea, yo soy más discreto, pero esta gente no lo es y son amigos. Así que yo creo que la agenda es un poco más transparente de lo que tú pones, Esteban, y yo podría transparentarme más, pero lo estoy haciendo ahora. Ahora sobre lo de las etiquetas, los labels, sí, tienes razón, tiene implicancia. Pero la cosa graciosa, y quizás eso es una razón de la motorización de esta industria sobre el populismo, es que esos labels tienen consecuencias, pero dependiendo de si tu escuela es pro o anti, tiene consecuencias opuestas. Entonces, si Ernesto Laclau te dice que el gobierno de Bolivia, de Evo Morales, es populista, es todo un elogio, es viento en popa, pero sí, me olvidé el nombre de ese alemán, lo tengo en mi cuarto, te dice que, o Urbanetti te dice que es populista, obviamente sirve para deslegitimizar. Yo, para transparentarlo, y eso sí es mi agenda, y lo podría poner por escrito si mejora. Yo creo que es necesario una vinculación del mundo político con el mundo social. Y me preocupa mucho lo que veo en el mundo actual, en Europa, en Chile, esta autonomización del mundo político que ya no tiene ningún vínculo con el mundo social. Y hasta lees los diarios, tal político, pero es totalmente autonomizado. Si hablas en Chile, la gente dice, a mí no me importa un carajo, la política no hace nada para mí. Y tiene razón, porque se autonomizó y eso me preocupa. Y yo creo que lo que yo llamo lo bajo es una forma, es un medio de reducir este gap, esta distancia. Y yo creo que para muchos intelectuales es un disgusto, pero por otra parte, bueno, es gracioso a veces y no tengo problema con eso, pero más que todo en Chile, si tú propones una dirección hacia lo bajo de parte de la clase autonomizada política, te crucifican, no puede. O sea, yo hago el chiste que en Chile son bilingües, hablan español y hablan chileno. Bueno, en la escena pública hablas español, el chileno es en privado y nunca se ve un político hablando así por este corte, esta distancia. Entonces, para mí ir hacia lo bajo, eso sí sería a nivel estratégico un modo de reducir esta distancia. Pero bueno, yo no niego la importancia de la economía. Creo que el asunto sobre lo multidimensional es súper importante.
yo cuando hablo con Ken Roberts siempre lo cargo, yo le digo que él quiere ser Dios Padre en sus escritos académicos, lo quiere explicar todo, y yo me contento con ser, bueno, iba a decir San Pedro, pero San Pedro es demasiado importante, un santo menor, digamos, ¿no? San Marcelo. Con eso me contento de ser Santo Marcelo, está bien para mí, y yo me concentré en eso, pero la verdad que el juego en su conjunto tiene que ver totalmente con la articulación entre lo cultural. Yo lo llamé sociocultural en contra de los yanquis, que si tú dices cultural en Estados Unidos no van a entender lo que tú y yo, Esteban, entendemos. Fue nada más que para los norteamericanos. Pero esta articulación entre lo cultural, lo societal y lo económico, si quieres ver el big picture, tienes que hacerlo. Es indispensable. Quizás algún día tendría que escribir una pieza que tenga que ver con el big picture, y en este caso sí lo estaría haciendo. Entonces, bueno, esos son un poco mis respuestas, y ahí podríamos ver si reaccionan o si hay preguntas desde los que nos escuchan. Pierre, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, interrogante. Estamos bien en hora. Ay, perdón, una cosita que me olvidé. Sobre lo de Gramsci, yo, y eso era lo de Marcelo, estoy a medio camino. Obviamente no creo en ninguna inevitabilidad. Entonces, no es porque tenemos el prepueblo que vamos a tener populismo. Totalmente de acuerdo. Hay una operación política y no podría estar más de acuerdo con Marcelo. Pero esta operación no solamente es discursiva, es organizativa, es un montón de cosas, pero tiene que ocurrir o no ocurrir. Entonces, yo no creo en la inevitabilidad en el cual quizás, no estoy seguro de eso, Gramsci con el viejo marxismo tenía. Pero yo creo que Gramsci tiene los elementos correctos. Es cuestión de ver cómo los articulamos de modo multidimensional en el mundo de hoy. Perdón, era algo que... No. Grosso modo, creo que vos tenés razón y yo no. Pero elaboro un poquito. Yo creo que los populismos son totalmente en contra de la institucionalidad vigente a la cual se oponen, pero no es porque quieren construir una nueva institucionalidad que por definición son en contra de cualquier tipo de institucionalidad. O sea, no son eternos encapuchados, para hablar en chileno, ¿no? O sea, están en contra de una institucionalidad dada que ven que no funciona, no representa, no es del pueblo, y algunos quieren constituir una institución alternativa. Sin embargo, yo haría diferencias entre Chávez y Evo, que yo sé que a los argentinos les gustan hablar de Argentina, pero a mí me parece que Chávez y Evo son más importantes, más emblemáticos, y yo creo que personalmente estudié mucho en Venezuela. Yo tengo mis dudas de que Chávez quiso establecer una nueva institucionalidad permanente. O sea, lo hacía, pero lo cambiaba cada 6 meses. O sea, hace una constitución y después la cambia, y son sus oponentes que quieren defender la constitución que escribió el propio Chávez. Hace un proyecto y después lo cambia. O sea que básicamente... y yo eso lo sé por haber estado, lo haber vivido, la institución en Venezuela durante la vida de Chávez era Chávez y el resto es decoración. El PSV, lo siento, es lo que dice Chávez. Y en esto, muy distinto de Cuba, que es súper institucionalizado, más que todo desde la muerte gradual de los comandantes. Y eso puede ser bueno, porque Chávez era un genio, o sea, era... Literalmente, si Cristina era genio para Argentina, Chávez es genio para el continente. Tiene una inteligencia política impresionante. Pero bueno, como todo mortal, se muere y después nos toca un Maduro que, lo siento decirlo, pero es un imbécil, ¿no? Entonces, ahí depende un poco del material humano. Como cuando se muere Lenin y después está la pelea. Bueno, lo de Evo fue interesante porque... Lo de Evo fue en el 2005 un desafío totalmente fuerte a la institucionalidad y al sistema de partido existente en Bolivia, y arrasó, creó una nueva constitución, creó nueva institucionalidad, ahora es un nuevo sistema de partido. Pero yo creo que sí lograron hacer un nuevo arreglo institucional en Bolivia que tiene sus tensiones, pero que es real, y la mejor prueba de eso es que el MAS logró volver al poder, pero el que es presidente es Arce, y Evo, bueno, no sé si están así, dice que va a volver a ser agricultural en el Chaparé, pero, o sea, no es como Dios Padre, como en el caso de Evo Chávez. Entonces, yo creo que, y Argentina está del mismo lado que Bolivia en eso. O sea, Cristina
para mí que no fue tan institucional como Evo y Hugo, pero igual hizo cambios muy importantes, pero tuvo el reflejo político, pero también institucional de ponerle a Alberto, que es muy institucionalista, y, o sea, entonces creo que los casos de Bolivia y Argentina hablan muy positivamente sobre la posibilidad de convivencia absoluta entre institucionalismo y populismo. No, estoy de acuerdo con los antipopulistas que generalizan al pedo, si se me permite decir eso, en esa cuestión. Sí, está clarísimo. Lo que me gustaría es tener el chat. Ahora lo veo. Bueno, yo creo que ahora 30 años, que 30 años no es poco, que digo que el espacio político argentino, que la política argentina es fundamentalmente bidimensional. Entonces yo me he opuesto férreamente a los dos extremos, que decir que lo único que importa para entender es izquierda-derecha y el resto es ruido, es distracción. Eso me parece falso, pero no es cierto que sea solamente antiperonismo o no peronismo versus peronismo, que este clivaje es totalmente real. Es un espacio de 2x2. O sea, yo creo que Cristina tuvo y tiene una agenda de izquierda. O sea, puede ser que no sea el trotskismo o el marxismo-leninismo, pero eso no importa porque nunca va a llegar al gobierno eso, pero que yo creo que Cristina tiene una agenda de izquierda y para eso necesito el eje izquierda-derecha. Yo creo que Macri, en su política económica, tenía una política claramente de derecha liberal, o sea, y es eso, y para eso no es solamente gorilismo, es una cosa de derecha. Entonces, yo creo que no se puede desechar, y eso va en línea con lo que dice Esteban, no se puede desechar no solamente la importancia de las cuestiones de políticas públicas izquierda-derecha, sino también de fuerzas políticas que tienen un fuerte sesgo de derecha o de izquierda en la política argentina. Entonces, no, la bidimensionalidad sigue y yo espero que va a ser eterna. Mis enemigos son los que dicen que puedes eliminar una de las dos, y lo que a mí me puso nervioso como investigador investido en Argentina es que, ¿cuánto fue? No sé, fueron 14 años de kirchnerismo, o no me acuerdo el nombre, o 12 años, dejó huellas, o sea, 12 años deja huellas, y yo veo muy difícil que la derecha peronista vuelva a hegemonizar el peronismo. No es que no existe o no haya existido, pero esos intentos han fracasado últimamente, y dentro de Cambiemos era claro quién tenía el bastón, o sea, no eran los progres radicales, sino que eran claramente Macri y su gente. Entonces, a mí lo que me pone nervioso es que el polo peronista sea como hegemonizado a la izquierda del centro y el anti, y eso puede ser que sea el futuro, pero históricamente, por lo menos hasta el 2000, no sé qué, los años 2000 no fue así, y creo que siempre habrá socialistas que no se sienten cómodos con el peronismo, y yo siempre creo que, más que todo en el interior del país, siempre habrá peronistas católicos, más tradicionales, más de, no sé cómo se llama, más del Martín Fierro, que no comparten mucho con el mundo K, digamos, ¿no? A mí me sorprendió mucho la primera vez que vine a la Argentina kirchnerista la cantidad de funcionarios públicos que tenían barbas, y yo dije, eso es sospechoso, porque quiere decir que la izquierda progre ya estaba entrando, digamos, ¿no? Y los peronistas de derecha son siempre imberbes. Bueno, con este chiste ya... Marcelo, si querés cerrar, Marcelo, vos. No voy a cerrar de ningún modo. Había una pregunta de Raúl Héctor Arias. Raúl, hacela, por favor. Raúl, ¿te animás a hacerla? Está en el chat, pero yo escuché que habló de Chile, habló de Bolivia, de Venezuela. ¿Qué opinión le merece lo del Frente Amplio? Claro. Y ponía una discusión del Pepe Mujica, ya que hablaba de cómo se vestía Chávez. Claro. Decía, bueno, tu pregunta no solamente es buenísima, pero te voy a marcar un hito en mi vida, un hito total que ocurrió en Paraná, Argentina. Yo estoy dando mi presentación, ¿no? Y está Francisco Paniza, uruguayo, sentado ahí, me viene a ver después, me dijo, Pierre, es muy lindo todo eso, pero ¿no te parece que el Pepe es bastante bajo?
Y yo dije, sí. Y me dice, ¿pero te parece que es populista? Dije, no. Entonces me dice, ¿tenés un problema, viejo? Y dije, sí. Y ahí me encerré en el hotel por 48 horas. No fue ningún pánico. Ahí se me acaba todo. Llamó a mi mujer. Tenemos un problema serio y es conceptual. Ahí tenemos que resolverlo. Y ahí me salió, después de 48 horas de pánico intelectual, la cosa que yo considero de genio, que es el alarde. Porque ahí está la diferencia entre Menem y Pepe Mujica, o entre Chávez y Mujica. Mujica es live and let die, o live and let live. O sea, Mujica no hace un alarde explícito y antagónico de su modo de vestir y su modo de ser y todo eso. De un cierto modo es más como un hippie liberal que como un populista de ándate a la puta que te parió, digamos, ¿no? Y si no tienes, perdón la vulgaridad, pero la vulgaridad es parte de lo bajo, si no tienes un andate a la puta que te parió con tus cosas, no es populista, es alternative lifestyle, como se dice en California, es vida de modo alternativo. Entonces, yo, para hacer chistes, ahora voy a exagerar un poco, para mí Pepe Mujica entra más en la categoría de un santo que de un populista. Es más como Gandhi, digamos, ¿no? En términos de su modo de ser, es como un faro ético, moral, Madre Teresa, digamos. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Pierre. Ok, pues yo perdí el video. Entonces, en este sentido, no. Y eso le va a dar gusto a los liberales. Quizás no hay ninguno que nos escucha, pero las políticas de Pepe Mujica fueron fundamentalmente la agenda de los liberales sociales, ¿no? Liberalizó la marihuana, etcétera, pero no tiene políticas del populismo más. Yo quería hacer un comentario, ya que estamos a esta hora, ya estamos es una discusión de café entre amigos. Me pareció muy interesante lo que dijo Esteban. Yo creo que efectivamente en la ciencia política y en muchas discusiones sobre el peronismo y sobre el populismo en general, aparece como ausente lo que él llamaba la dimensión económica. Pero creo que hay una presencia implícita, ¿no? Porque cuando se habla del populismo como una instancia de movilización antagónica, es un antagonismo que tiene profundas raíces socioeconómicas, ¿no? Es impensable el peronismo sin pensar en las reivindicaciones sociales y económicas de la década del 30 y la década del 40, como es impensable el populismo de derecha en la Europa de hace 20 años, en la Europa de posguerra, en la Europa del capitalismo regulado en expansión. Yo creo y tiene que ver con la agenda, la agenda de los populistas de izquierda, creo que se basa en un diagnóstico que puede ser errado, ¿no? Pero que básicamente dice, señores, se terminó el capitalismo de la democracia liberal. Hay una ruptura, ya la democracia es ahora liberal, por eso es postdemocracia, es un rito formal, son los ricos, las élites y las oligarquías las que ejercen efectivamente el poder de hecho, porque el capitalismo está funcionando de otro modo, el capitalismo global funciona de otro modo, y las reacciones son populistas. Por alguna razón, la izquierda radical no tiene capacidad de reacción. Las reacciones son o movimientos sociales o populismos. Y la agenda es, bueno, si la reacción es populista, tiene que ser un populismo de izquierda, porque si nuestro futuro es el populismo de derecha, porque conectan con el sentido popular, tienen un discurso popular y hacen suyas las reivindicaciones que son económicas. El trumpismo no es un discurso solamente bajo, es un discurso de reivindicación económica, ¿no? De todos los sectores que el neoliberalismo demócrata, porque los demócratas durante la década del 90 y buena parte del siglo XXI, lo que hicieron fue llevar adelante una agenda neoliberal, ¿no? En línea con lo que demandaba Wall Street y lo que demandaban los grandes poderes de la gran corporación militar industrial. Entonces, hay una agenda y hay un elemento socioeconómico que tiene que ver con esta distinción, bueno, lo que mencionaba Pierre, izquierda-derecha, ¿no? Hay un elemento. Lo que sí creo, y creo que fue el gran hallazgo de la CLO y en línea con lo que planteaba Gramsci. Gramsci decía,
la crisis económica no significa la revolución. Podemos tener una sucesión de catastróficas crisis económicas, pero si no hay articulación política, si no hay hegemonía, no va a haber revolución. Claro, uno podría decir, pero el populismo no es revolucionario. Y ahí se abre otra gran discusión, cuáles son los alcances y los límites de la contestación populista, ¿no? Hay otra gran discusión, hasta dónde abre Laclau. En eso también fue muy ambigua, decía, el populismo puede ser revolucionario, ¿y cuándo va a ser revolucionario? ¿Bajo qué condiciones? Y no lo sabemos. Sabemos que el populismo también tiene expresiones como las de Trump y demás, ¿no? Bueno, eso. Bueno, hice un comentario, Marcelo, si te invito, Pierre, a que, bueno, cierres la jornada, ha sido de enorme provecho, hemos estado todos muy atentos. No va a ser la última vez que estemos hablando porque es un tema central y vamos a seguir, seguramente te invitaremos nuevamente, así que, si vos podés, obviamente. Así que, bueno, si querés cerrar la jornada, con muchísimo gusto, Pierre. No, creo que lo principal lo dije. Lo único que quisiera preguntar es ¿cuándo se cortó? ¿Dónde estaba contestando lo de Uruguay cuando se cortó? Se cortó cuando decía que era un símil a una Madre Teresa de Calcuta, un Gandhi, lo de Pepe Mujica. Bueno, no, y lo que yo decía es que, bueno, dos cosas. En su práctica, el Pepe Mujica tuvo unas políticas públicas más cercanas a la agenda de en inglés llaman los liberales sociales, como por ejemplo la liberalización de la marihuana vendida por el Estado, este tipo de cosas, que una agenda incluso socioeconómica, volviendo a la multidimensionalidad de la que hablaba Esteban, como lo hizo Cristina o Chávez o Evo. Entonces, la agenda es un poco distinta y yo creo que hay dos razones por la cual es muy difícil que Uruguay se vuelva algún día populista. Bueno, uno es que a nivel de las demandas sociales, yo no trato mucho de eso, hay gobiernos de izquierda como el Frente Amplio que sí hacen cosas reales, mucho más que se hizo, por ejemplo, en Chile con Bachelet, y que tienen una inserción social y una densidad social que no se ve en países como Chile. Entonces, ¿para qué populismo si tenés el Frente Amplio, ¿no? O sea, el populismo se vuelve innecesario. Y segundo, yo creo que a nivel identitario, lo que define Uruguay es básicamente no ser la Argentina. Y nada más que eso. Yo decía que para mí Uruguay para ofender a uruguayos, tendría que ser una provincia argentina, la verdad. Es como Córdoba o Entre Ríos y es parte del mismo mundo cultural. Y lo único que lo define es no ser como Argentina. ¿Y cómo son los argentinos? Y bueno, son peronistas, son populistas, son todas esas cosas, entre comillas, asquerosas, y nosotros no lo vamos a hacer. Entonces yo creo que el antipopulismo hasta es parte de la fibra identitaria uruguaya simplemente por estar en contraposición con Argentina. O sea, Chile no se define en relación a Argentina, o sea, Chile se define, tiene sus propias cosas, pero yo creo que Uruguay realmente, como es un poco una aberración histórica, su única razón de ser es la no argentinidad, digamos, ¿no? Entonces son dos razones para las cuales no lo veo. No, para terminar, no sé si hay más preguntas, pero para terminar, para mí siempre es refrescante hablar con argentinos porque, eso hay que decirlo, los argentinos tienen un modo bastante original de ver el mundo que le ayuda a uno a crecer intelectualmente y como no son muy formales, se puede intercambiar así bien directamente, sin animosidad, como lo hemos hecho muy bien en esta sesión, y al mismo tiempo hay un nivel de lectura alto, entonces también podemos hablar de autores referentes que sirven, así que a nivel intelectual para mí siempre es un gusto. El problema con Argentina es que no pagan bien a sus académicos, pero eso no es intelectual. Bueno, muchísimas gracias, Pierre, Esteban, Marcelo, que la verdad, bueno, fue el que promovió la jornada. Me pareció muy bueno el formato de tener un comentarista politólogo y un comentarista sociólogo, muy rico eso, salió bien, así que capaz lo vamos a volver a hacer de nuevo. Pierre, te estaremos invitando nuevamente y seguimos en contacto. Te mandamos un gran abrazo y un agradecimiento de la facultad. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Pierre. Gracias, Pierre, y a todas y a todos. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, Esteban. Chao, gracias a ustedes.